Bueno, vamos a empezar con un completo desconocido en el sector de la seguridad, Jorge Ramió. ¿Vale? Aparte de gran amigo y probablemente la primera persona de España que supo que íbamos a hacer un evento de seguridad tomándonos un café en el café comercial hace, eso sí, 6 años ya de este café. Jorge nos dio muy buenos consejos para montar el congreso. Es uno de los criptógrafos más reconocidos a nivel mundial de nuestro país y va a dar una charla también de un algoritmo muy desconocido que a lo mejor da sorpresas, ¿vale? Ya lo tienes encendido, así, colócatelo donde quieras. Lo pasas por detrás como más cómodo estés, ¿vale? Sí, así está bien. Sí, sí. Bien, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer a Román y a toda la gente de la RUTED haberme invitado a este humilde servidor. Lo de Mundial te has pasado a 2 pueblos, en realidad no. En torno a Vallecas, digamos, y poco más. Como digo, vamos a hablar pues, sobre RSA. Me imagino que los que no me conocéis, pues trabajo en CryptoRed, un proyecto que llevamos justo con Alfonso y estamos haciendo proyectos similares a CryptoRed, que son pues, prácticamente sus hijos, pues, la enciclopedia Wikipedia, pues, el MOOC Crypt4U, y dentro de un par de semanas habrá unas novedades a este respecto. Y comentaros que he utilizado pues, ese título, ¿no? Llamativo de que RSA cumple 36 años, eso es verdad, nació en febrero, hace ahora justamente 36 años, con lo cual está de cumple este mes. Y le he puesto lo de que le ha caducado el carnet joven, sencillamente pues, para hacer un guiño, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver en esta conferencia es dar algunas pinceladas de lo que es RSA, cómo funciona, ver que hay unos ataques que son, digamos, que ortodoxos o un poquitín académicos, que son muy simpáticos, molan mucho para hacerlo en clases, en laboratorio, pero luego no tienen ninguna posibilidad práctica de que eso pues, tenga pues, un rendimiento mínimo y por lo tanto pues, las claves estén en entredicho. Pero desde hace años se viene haciendo un tipo de ataque llamado canal lateral, y esto, entre comillas, un poco ha reventado pues, ahora en diciembre del año pasado, en que unos autores, entre ellos Shamir, la S de RSA, pues han publicado un documento, un paper, en donde dice que pues, si me pongo a escuchar qué es lo que dice el ordenador en los ceros y unos, pues puedo conocer la clave, ¿no? Y más aún, si en vez de ponerme yo, que llevo mi audición hasta los 20 kHz, con suerte, ¿no? Pongo a mi perro, que escucha un poquitín más, pues seguramente los 35 kHz en que están los ceros y los unos, 35, 38, los podrá pillar y podrá saber, ¿no? si lo que envío ahí es un 0 o un 1, y entonces pues, se rompe todo un paradigma de la seguridad en que decíamos que los algoritmos son seguros y son robustos, y además la clave es un tamaño suficientemente grande. Con este tipo de ataque de canal lateral vamos a atacar físicamente al algoritmo, es decir, atacamos en el fondo al ordenador, no al algoritmo, y me da igual que el algoritmo sea robusto o sea no robusto, y que la clave sea grande, de 1000 bits, 4000 bits o lo que sea, ¿no? Vamos a ver que a ese tipo de ataque también hay contramedidas, ¿no? No todo es peligro, pero un poquitín de eso va la charla de hoy. Y voy a hacer un par de demostraciones de software que utilizamos en prácticas de laboratorio para que veáis que efectivamente los ataques, así digamos académicos u ortodoxos, no van a ninguna parte hoy en día, y lo que sí tiene un poquitín de peligro sería los ataques por canal lateral. Bien, comenzamos, si doy esto de aquí. Comenzamos entonces, pues el desarrollo de la presentación es como aparece aquí, pues voy a leer yo mejor de aquí de la pantalla porque de allí lo veo un poquitín torcido. Hacemos una pequeña introducción a lo que es el tema de RSA, para que veamos que RSA es bastante sencillo, muy sencillo de poder comprender. Algunas cosas simpáticas que tiene RSA, que pareciera a simple vista que podría ser pues, unas vulnerabilidades, pero efectivamente no lo son, con lo cual por eso le pongo que son pues, cosas simpáticas de RSA nada más. Luego veremos los ataques, como digo, que son más ortodoxos, pero que no prosperan, y requieren una cantidad de cómputo prácticamente brutal, y por ello es imposible que prosperen. En este caso sería el ataque por facturación entera, es decir, encontrar a partir del N, encontrar los productos P y Q. Hay mucho desarrollo, como sabéis, pero a partir de los últimos intentos que se han hecho con 768 bits, no ha habido un mayor aumento de tamaño de clave, y cada bit que aumenta la clave, el tiempo como mínimo se duplica, el tiempo de ataque.
Luego hay otros ataques que son menos conocidos, muy simpáticos también, pero que no tienen pues ninguna posibilidad de prosperar con valores reales, ¿no? De claves de 1000 bits o más, que sería ataque por cifrado cíclico. Vamos a ver qué son los anillos, me imagino algo que no lo conocéis, es posible que no lo conozcáis. Y luego pues hablaremos también del ataque por la paradoja del cumpleaños. Como sabéis, pues las funciones hash pues vienen sufriendo muchísimo ese tipo de ataque, y también pues funcionan en RSA. Son muy interesantes ese tipo de ataque porque permiten además hacer un ataque del tipo lineal, es decir, te doblo el tamaño de entrada y doblas el trabajo, no como sucede con el ataque por factorizar un número. Y además se puede hacer un divide y vencerás, es decir, se puede hacer pues un ataque distribuido. Eso pues en principio mola mucho, ¿no? Pero luego vemos que con las claves que estamos trabajando pues requeriríamos un tiempo de cómputo excesivamente grande, y entonces estos ataques al final no prosperan. Los que sí prosperan son con los que pongo más abajo, los ataques por canal lateral. En el fondo es escuchar un poquitín cómo trabajan los ceros y unos en el ordenador. Por adelantarme un poco, solamente deciros que he puesto el nombre de RSA porque pues tengo una especie de relación bastante íntima con el RSA, en clases, el Crypt4You, el libro que escribimos, y que traigo aquí una copia por si alguien no lo ha comprado, pues se lo puedo regalar. Y es en el fondo el estándar. Lo que sucede es que varios algoritmos de los que conocemos como criptografía simétrica, lo que hacen es que tienen que hacer una operación de exponenciación, un número elevado a otro. Y cuando ese exponente es la clave privada, un número del orden de 1000 bits, muy cerca del valor de n, o 2048 bits, si el módulo es 2048, pues resulta de que para hacer la operación más rápida hay que utilizar un algoritmo en donde cuando pongo el exponente en binario es un 0, hago solamente un cuadrado y reduzco el módulo. Pero cuando el exponente es 1, hago un cuadrado, multiplico por la base y reduzco el módulo. Con lo cual, pues el trabajo que se hace con el 1 es más grande que el trabajo que se hace con el 0. Por lo tanto, eso es mayor consumo. Yo puedo ver las vibraciones que tiene mi ordenador, unos componentes electrónicos, puedo escuchar, como ha hecho este último pues, ataque donde está metido Shamir, y entonces puedo, como digo, pues afectar al algoritmo directamente a la clave, ¿no? Bien. Como digo, pues el algoritmo, pues el interés por el algoritmo RSA es que es un estándar, eso evidentemente ya marca, es un estándar encima que lleva ya muchísimos años como estándar, como algoritmo 36, y como estándar un poco menos, pero lleva muchísimos años. Es interesante el algoritmo porque además es bastante sencillo, como veis es longevo, acaba de cumplir en este momento 36 años, increíble, pero seguirá aguantando. Bueno, tanto como increíble no, aquí habrá algunos, me imagino que muy pocos que sean de mi quinta, y hace 15 años atrás pues hacíamos claves del tipo RSA de 128 bits y tardaba un poquitín. Si queríamos hacer una clave de 256, que ya eran casi de tipo militar, dejabas trabajando la máquina en MS2 y aparecía punto, 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 te ibas a tomar un café, jugabas un mus, volvías y seguía la clave calculando, ¿no? Hoy en día calculamos una clave de 2048 a 4096, le damos al enter y en menos de un segundo está la clave calculada. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho RSA y muchos algoritmos del tipo asimétricos? No han cambiado el algoritmo, pero han hecho algo que algorítmicamente es poco elegante, ¿no? Es decir, pues mira, si yo trabajo con clave de 512 bits y veo que los malos vienen muy rápido, pues entonces subo a 1024 y estoy tranquilo durante un par de años. Ostras, que los malos ya me persiguen y están encontrando sistemas de ataque y que ya están muy cerca del 1024, pues subo a 2048. Eso es una huida hacia adelante que vale, de momento vale, pero no puedes pensar en tener claves del tipo asimétricas de 8.000 bits o de 20.000 bits, ni se te ocurre, porque ralentizas el sistema y tiras al suelo Internet, ¿no? Entonces, no hay, de momento ha sido la solución. La solución, y hoy en día estamos en claves más o menos de 2048 bits como claves decentes, pero no podremos subir de una forma indeterminada, ¿no? Por eso digo que es increíble que haya aguantado, pero han aguantado todos los algoritmos sencillamente aumentando el tamaño de la clave. Su diseño es muy sencillo, es de muy fácil comprensión, en fin, pues hasta estos amigos lo han entendido. Bueno, de ellos hay 6 que han suspendido y los he dejado para julio, pero hay uno que por seguridad física pues lo he aprobado en junio, ¿no? Pues evidentemente Chuck Norris. Bueno, pues bromas aparte, las operaciones que hacemos en el cifrado de RSA son muy sencillas. Es un número elevado a un exponente, en este caso el exponente es de encrypt, sería en el caso que yo quiero hacer pues un intercambio de clave. Ese número es muy pequeño, serán 128 bits de una sesión SSL, de RC4, pues 256 de RAES, 192, pero centenas de bits, nada más.
En el descifrado es donde comienzan a haber los problemas, porque entonces si yo reduzco módulo n y n son 2048 bits, lo que le llega al banco cuando hemos hecho intercambio de clave y se ha cerrado el candadito famoso SSL, pues al banco le llegan 2048 bits. Y dado que la clave pública, como veremos más adelante, es un número relativamente pequeño, para que la clave privada sea también grande, pues entonces lo que tiene que hacer el banco, esa operación que ahí aparece como c elevado a d módulo n, va a ser 2048 elevado a 2048 módulo 2048. Y eso, como es mucha tela, pues ahí hay que utilizar, pues entre otras cosas, el sistema del resto de los chinos, o el algoritmo de los chinos restos. Y entonces, pues eso también permite detectar cuándo he hecho una operación elevado a P y cuándo he hecho una operación elevado a Q. Y de esa manera también podría yo espiar cuál sería la clave Q y la clave P. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra operación tiene que hacerse? Trabajar dentro de un cuerpo. Trabajar dentro de un cuerpo es muy sencillo. Pues trabajamos en un cuerpo 7, los restos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es el 7, os es el 0. Si es negativo, lo paso a la parte positiva, a la parte canónica. En fin, no tiene ninguna ciencia trabajar dentro de un cuerpo, ¿no? Y luego, la única operación que habría que saber cómo calcular serían los inversos. El concepto de inverso para saber que pues, hay una clave pública y una clave privada que son inversas dentro de un cuerpo y lo que hace una, la otra lo deshace, ¿no? Nada más que eso, son muy pocos conocimientos, pero no deberíamos confundir pues, cuerpo con cuerpazos, ni inversos con lo otro que aparece más abajo, ¿no? ¿Vale? Bien, un breve repaso del algoritmo, que me imagino que casi todos lo conocéis, pues cada usuario elige un grupo llamado n, pues producto de P por Q. De hecho, pues tienen que ser distintos. Vamos a ver que si son iguales, pues la clave tendría ciertos problemas. Los valores de P y Q no se hacen públicos, son valores privados que los tiene el dueño de la clave, que yo los conozco si yo me creo la clave con OpenSSL. Pero si la clave me da VeriSign, no tengo ni pajolera idea de cuál es P y Q. Yo sé que tengo un módulo N, ¿vale? Y que tengo un valor E, que es lo que me entrega en el certificado digital, y tengo una passphrase para poder entrar a la clave privada, nada más. Los valores de P y Q los conozco si yo soy el que creo la clave, ¿no? Cada usuario calcula pues, un valor que se llama indicador de Euler, que es muy sencillo. Si yo conozco P y Q, puedo hacer esa operación de P-1 por Q-1, que es muy sencilla, y va a ser lo que conocido como el cuerpo trampa. El cuerpo en el cual yo voy a calcular la clave pública y la clave privada. ¿Quién puede ir de la clave pública a la clave privada y de la clave privada a la clave pública? Solamente el dueño de la clave que conoce FIDN. El que no conoce FIDN tendría que entrar a factorizar para conocer P y Q, y sabemos que eso es un problema hoy en día con 1000 bits o más de 1000 bits totalmente imposible. Cada usuario entonces luego, una vez que hace eso, tendría que elegir una clave pública. También es falso. Nadie elige una clave pública. La clave pública te fuerzan a que sea un número que lo vais a ver en cualquier certificado digital. Si abrís un X509 vais a ver que la clave pública es 65.537. Es decir, 2 elevado a 16 más 1, el número 4 de Fermat. ¿Por qué es ese número? Porque tiene muchas características interesantes, es pequeño, no muy pequeño, significará entonces que la clave privada va a ser grande, muy grande, muy parecida al módulo, con lo cual no podré atacarla por fuerza bruta, totalmente imposible. Y además es un número que es 2 elevado a 16 más 1, un 1, 15 ceros y un 1. Hay muchos ceros, y los muchos ceros quiere decir que la operación de exponencial es cuadrado, 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 cuadrado. Es decir, solamente desplazamiento de registros, y eso va a toda pastilla, ¿no? Y ese es el número que usamos todo el mundo hoy en día en RSA. Evidentemente, cada uno tenemos un P y un Q distintos y, por tanto, un módulo distinto. Bien, pues cada usuario va a calcular mediante un algoritmo muy sencillo que se conoce como el algoritmo extendido de Euclides, el inverso de E en el módulo FIDN, y esa va a ser su clave privada. Como E es un número muy pequeño de 17 bits y FIDN, que es P-1 por Q-1, prácticamente son los 2048 bits, pues entonces obligatoriamente, por el concepto de lo que significa el inverso, pues el valor de la clave privada D va a ser muy cercana a los 2048 bits. ¿Vale? Con lo cual pues, podemos tener la idea de que si yo tengo una clave pública como la que tenemos todo el mundo, el 65.537, y estoy trabajando en un módulo de 2048 bits, ¿vale? Pues mi clave privada será de 2048, 2047 y con suerte 2045. Pero no va a ser una clave privada de pues, 400 bits, ni 1000 bits, ni 1500, ni mucho menos. Va a estar muy cerca del módulo, ¿vale? Bien, se guarda en secreto, evidentemente, la clave D. Ya sabéis que se guarda en el disco duro, cifrado, con algoritmo simétrico y con la clave de cifrado que yo pues, introduzco a través de una passphrase. La passphrase hago un hash, con el hash tengo una clave secreta y con la clave secreta, con el AES, con el triple D, con el que yo quiera, lo cifro en el disco duro. Con lo cual, si me roban el laptop, pero no me roban la clave, ¿no?
Y se guardan, como digo, P y Q, se guardan para poder utilizar el teorema de chino de los restos o el teorema de los restos chinos para el descifrado, porque sabemos que el descifrado, como he comentado, es una operación tremendamente pesada, muy, muy dura. Si alguno de vosotros ha calculado claves con OpenSSL, vais a ver que además de P, Q, E, D, etcétera, aparecen 3 valores al final y son justamente para poder utilizar el teorema de restos chino en el descifrado, que es casi obligatorio porque se optimiza pues, más de un 60% la velocidad. ¿Vale? Bien, en las operaciones que hacemos es nada más que una cifra vamos a decir un número n, que puede ser una clave de sesión. Ojo, ahí pongo solamente números porque en algunos libros hay gente que hace pues, uso del algoritmo RSA y dice, vamos a cifrar el mensaje, hola, ¿qué tal, cómo estás? La H es la 4, eso es una tontería. Está muy bien para jugar en laboratorio, para hacer un poquitín el indio, pero en un sistema RSA jamás se me va a ocurrir enviar a mí mensajes cifrados. Para eso uso el triple DES, el DES, el AES, el Blowfish, RC4 o cualquier otro algoritmo del tipo simétrico, porque son más de 1000 veces más lentos los sistemas del tipo asimétricos. Aquí solamente ciframos números, y números pequeños. Como veis, un número n que puede ser una clave de sesión en la parte de cifrado, intercambio de clave, o bien, si hago la firma digital, lo que ciframos es HDM, la función hash, ¿vale? En este caso sería lo obvio hacerlo con SHA-1, la función hash del mensaje M. Porque como son sistemas tremendamente lentos, pues si a mí se me ocurre descifrar pues, el Quijote entero o un documento de 20 megas, pues me puedo esperar pues, muchísimos segundos y muchísimos minutos hasta que la operación de firma se dé lugar. ¿Vale? Bien, pues aquí como esto ha aparecido la fotografía de los chicos cuando eran jóvenes y los chicos cuando son mayores, que el tiempo pasa para todos. Y vamos a ver cuál es la fortaleza que tiene el algoritmo RSA. Básicamente, vemos que los 3 primeros aparece, pues quizás no lo veis, ahí pues un señor que se está resbalando, y dice, cuidado, suelo resbaladizo, y es resbaladizo en intentar factorizar, ¿vale?, el valor de n por p por q. ¿Por qué? Porque resulta que para valores de 1000 bits el tiempo de cómputo es excesivo y entonces es prácticamente imposible poder lograrlo con el cómputo actual. Aunque tengas una red de botnets, etcétera, en el caso justamente, y encima peor, de la factorización entera, no es posible paralelizar, no se puede hacer un divide y vencerás. Sí se puede hacer, como vamos a ver más adelante, en la paradoja del cumpleaños. Pero la paradoja del cumpleaños, si tiene más de 100 bits o 200 bits, apaga y vámonos, no funciona, ¿no? Y entonces, pues es resbaladizo tanto eso como el ataque del tipo cíclico, que ahora voy a comentar qué significa, o el ataque pues, directo a la clave secreta basado en la paradoja del cumpleaños, porque podemos hacer cosas de demostración, pero luego en la práctica no se va a caer el algoritmo ni la clave. El que se va a caer va a ser yo, porque no voy a llegar nunca a poder encontrar esa clave, ¿vale? Donde sí hay problemas gordos es, como pongo más abajo, peligro indeterminado, no sabemos qué tipo de peligro puede haber, es lo que se llaman los ataques por canal lateral. Es escuchar cómo funcionan los bits en el momento que yo estoy haciendo un cifrado. Muy bien, tengo texto en claro, yo conozco el texto en claro, utilizo un texto en claro que me interese a mí y utilizo pues, cifrados varias veces con la clave privada que estoy intentando pues, romper. Y entonces encuentro un patrón de rendimiento del ordenador, un patrón de cuánto se calienta el ordenador, de cuánto consume, y lo último que han hecho esta gente en Estados Unidos es ver pues eso, cuánto ruido emite, ¿no? Aunque haya ruido ambiente no pasa nada, porque el ruido ambiente es de una frecuencia muy baja, pero aquí los ruidos importantes están pues, entre 5 kHz y más o menos los 30 y pico kHz. Luego hay otras lecturas más arriba en 100 kHz, pero pues como digo, nosotros no escucharíamos, pero un perro quizás podría poner el oído en el ordenador, como parece pues, en Autopsy, y entonces ver si hay un 0 o un 1 y poder detectarlo, ¿no? Pues sería un buen proyecto de investigación, poner un perro a escuchar los bits y ceros y unos. ¿Vale? Bien, el ataque al secreto por cifrado cíclico es algo muy interesante que vamos a ver ahora dentro de un momentito, y es incumplir una norma básica de la criptografía simétrica. Te han dicho de que tú lo que cifras con una clave, lo descifras con la otra. Si yo cifro con la clave pública tuya, te envío algo confidencial y solamente tú con la clave privada tuya lo puedes descifrar. Vale, intercambio de clave. Si yo firmo algo con mi clave privada, solamente yo lo he podido hacer, todos tenéis mi clave pública y todos podéis saber que lo que yo he enviado es auténtico, ¿vale? Y además es íntegro a través del hash. Eso es mentira. Yo puedo pues, hacer una cifra con la clave pública de la víctima y hacer varias operaciones hasta que puedo encontrar el mensaje. O sea, puedo romper el secreto sin necesidad de conocer la clave privada.
Eso en principio pues parece muy interesante. El problema, como digo, y vamos a ver, es que cuando tenemos números muy grandes, eso ya no funciona porque la capacidad de cómputo es imposible de poder lograr. En cambio, en el ataque basado en la paradoja del cumpleaños encontramos automáticamente, si el ataque prospera, y lo veremos dentro de un momentito, si prospera el ataque, lo que encontramos automáticamente es la clave privada u otras cosas parecidas, ¿no? Bien, vamos a hacer 11 preguntas, y estas 11 preguntas, las primeras 6 no las vamos a hacer aquí a través de demo, porque si no nos tiramos una hora, pero sí estarán en un documento, como veis abajo pone ver documento a publicarse en CryptoRed el 10 del 3, es decir, el lunes que viene, si sigo vivo, salgo vivo de aquí. Y entonces son 11 preguntas y las siguientes sí haremos una pequeña demostración con software que tengo aquí instalado en mi PC, ¿no? ¿Puedo elegir los primos PIQ de igual valor? Pues de poder, claro que puedes, pero no debes, porque si no, la clave tuya sería pues tremendamente mala por algo que os comentaré dentro de un momento, que son las llamadas claves privadas parejas. Con lo cual, pues no puede ser igual valor. ¿Puedo elegir como clave pública E el valor que yo quiera? No, porque el valor de la clave pública la única condición es que entre E y el cuerpo trampa, pues el máximo común divisor sea igual a 1, para que haya el inverso. Y como el espacio de tamaño de esa clave E debe estar entre el número 2 y phi de n-1, y phi de n-1 es prácticamente el módulo, ¿no? Porque phi de n era p-1 por q-1, pues entonces yo podría darle un random, y si le doy un random una clave de 2048 bits, es muy posible que me salga una clave pública, por ejemplo, de 2000 bits. Si me sale una clave pública de 2000 bits, la clave privada va a ser de 50 bits o de 40 bits, y eso lo rompo por fuerza bruta. Entonces no puedo darme el lujo de elegir en forma aleatoria la clave pública E, y por ese motivo nos exigen que la clave sea el número 4 de Fermat, ¿vale? Debo preocuparme, sigo. ¿Se cifrarán todos los números secretos que pueda generar con una clave de sesión? Se supone que sí, pero luego la verdad es que no. Hay unos números que no van cifrados, como la operación es n elevado a e módulo n, ese n mayúscula que era la clave de sesión, pues puede ser 0, 1, eso va en claro, puede ser n-1, va en claro. Hay otros 6 números que van en claro, y si yo no cuido el diseño de las claves, no cuido los primos P y Q, pues podría tener pues 40, 50, 20.000, pues tengo claves con 30.000 números que van en claro. Yo te envío un número secreto y se va en claro. Dices, ostras, esto entonces no me gusta nada, ¿no? Y de hecho, pues gente como OpenSSL durante muchísimos años ha pasado del tema y sigue pasando del tema, no usando primos seguros o primos fuertes en la generación de las claves. Dice, pues esto me olvido. ¿Y por qué? Quizás es mejor no contar esto, porque si os lo cuento a vosotros vais a entender. Pero si os lo cuentas al gerente del banco y le dices, mira, cuidado, que tu clave puede tener 7, 8 o 1000 claves más, que si te envían una clave de sesión puede ir en claro, pues le entra la paranoia, ¿no? Y en cambio, pues no hay que preocuparse, como pone la pregunta 4. ¿Por qué? Porque la clave que vamos a generar nosotros, por ejemplo, como mínimo será 128 bits para un cifrado RC4. Esos 128 bits, que justamente ese número que yo diga al azar sea el número que tiene la clave privada del banco, y que tenga esa clave que tiene el banco, tenga como valores que van a ir en claro, que los tendrá, como mínimo digo 9, la posibilidad es prácticamente ínfima. Es como si jugamos aquí la lotería a todo el mundo durante todos los días hasta que nos muramos y la ganamos todos. Decía, pues eso es imposible. Pues más o menos así, ¿no? Con lo cual, pues no hay que tener ninguna preocupación en que haya números que puedan ir en claro, ¿no? Bien, si hay una clave pública, ¿existe entonces una clave privada? También es falso. Eso es verdadero en el cuerpo FIDN. Pero aquí, ¿vale? Nosotros calculamos la clave privada, la clave pública en el cuerpo FIDN, en un cuerpo trampa, pero luego ciframos en N, que es un cuerpo público. Nos cambiamos de cuerpo, ¿no? Pasamos de Brad Pitt, Angelina Jolie, nos cambiamos de cuerpo. Para algunos mejor, para otros peor, para las chicas peor, ¿no? Para los hombres mejor. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que en el cuerpo N las cosas cambian. Estamos en otra película. Y como estamos en otra película, no solamente hay una clave privada, sino que hay, como mínimo, una más. En las últimas versiones de OpenSSL ya pues, es bastante difícil que en una práctica de laboratorio te salgan pues, 3, 4, 5, 6. Pero tengo claves de hace 10 años que serían 4.000, 3.000. Tú dices, ostras, tampoco eso me gusta, ¿no? Es decir, una clave privada que tenga otras 4.000 que hacen lo mismo, bueno, llegamos a lo mismo. ¿Me debo preocupar por ello? No me debo preocupar por ello. ¿Por qué motivo? Porque resulta que por el concepto del inverso, que no nos meteremos aquí por no dar líos matemáticos, por el concepto del inverso, esas claves privadas van a estar todas en una especie de nebulosa muy cerca del módulo.
Si el módulo son 2048 y yo genero una clave de las, entre comillas, malas de hace 10 años y me salen, por ejemplo, 800 claves privadas, esos 800 números, el más pequeño tendrá pues 2030 y el más grande 2048. Es decir, están todas metidas en una nebulosa arriba de todo. Por lo tanto, la posibilidad de que yo pueda encontrar un número de 2040 bits es imposible. Si ya decimos que 128 bits es imposible, hacer un ataque por fuerza bruta de 80 bits ya es muy, muy, muy difícil. Evidentemente, decir, sí, hubo ataque de fuerza bruta al algoritmo DES, pero 56 bits, claro. Pero 80 bits ya es muy complicado hoy en día. 128 bits, eso es imposible. 1000 y pico, 2000, totalmente posible, ¿vale? Con lo cual, pues hemos pasado rápidamente lo que serían los ataques o los posibles cosas raras que tendría pues, el algoritmo RSA con preguntas del tipo no. En la segunda parte, aquí sí que intentaré hacer alguna demostración. Si vamos bien de tiempo, sí. Pero ¿está por aquí? ¿Cuánto? ¿6? Vale, me creo que sí. Y entonces vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿El secreto intercambiado está asegurado si no se conoce la clave privada de destino? Hemos dicho que no, porque se puede romper esto fácilmente mediante un ataque llamado cifrado cíclico. Yo robo el valor que ha ido como criptograma a la víctima, robo ese valor y ese valor lo elevo a la clave pública de la víctima. Lo puedo hacer, ¿no? Tengo certificado digital, tengo E y N, lo tengo en un certificado X525. Pues entonces, pues ¿qué es lo que voy a... 512, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tomo ese criptograma, lo elevo a la clave pública, veo el resultado. El resultado lo elevo a la clave pública, hago esa operación hasta que por casualidad veo si me sale el mismo número con el cual comencé. Si me sale el mismo número con el cual comencé, automáticamente he roto el secreto sin romper la clave. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, y luego hacemos en el ataque por cifrado cíclico, si el resultado de una cifra se vuelve a cifrar con los mismos parámetros, lo que acabo de decir, y la operación se repite varias veces, ¿debería recorrer todo el cuerpo? Es decir, si mi módulo tiene, por ejemplo, 1.000.000 de números, digamos que el producto de P por Q es 1.000.001. Yo tengo 1.000.000 de números. ¿Debería recorrer todo el cuerpo, la mitad del cuerpo? Totalmente falso, porque se crean un conjunto de anillos y se crean muchos miles, decenas de miles de anillos y yo puedo hacer que caiga con suerte en un anillo muy pequeño, por ejemplo de 130 números. Y ataco con el primer número, un número que está dentro de ese anillo. Solamente recorro 130 cifrados y he roto el secreto. No he tenido que recorrer los cientos de millones que tiene la clave. ¿De acuerdo? Lo veremos ahora dentro de un momentito. ¿Es factible el ataque por factorización entera para claves reales? No. Si hubiera tiempo, pues podríamos ver con MCF 151 que pues, puede romper, más o menos factorizar unos 300 bits en cosa de algunos minutos, pero ya encima de eso se vuelve muy intratable, ¿no? Con lo cual, pues hablar de clave de 1024 bits, imposible. Todos los ataques son del tipo NP. NP es matemáticamente quiere decir no polinomial. Es decir, pues que si yo te doblo la entrada, tú no trabajas el doble. Si te doblo otra vez la entrada, no trabajas el doble. ¿Vale? Es como si te digo, factoriza un número de 2 dígitos y tardas un segundo. Ahora te digo de un número de 4 dígitos y tardas 7 segundos. Un número de 8 dígitos y tardas 20 minutos. Un número de 6 dígitos y tardas 7 horas y media. Entonces, es una curva exponencial, ¿vale? ¿Y dónde nos encontramos? Pues por aquí arriba, a tomar por saco allá arriba, es imposible llegar, ¿vale? Entonces, esos son ya el ataque llamado el tipo NP. Estos otros ataques, tanto el del cifrado cíclico como el para abajo de compañeros, no son del tipo NP, son del tipo lineal. Desgraciadamente, se trabaja con clave muy grande y entonces, pues, como es lógico, no prospera, ¿no? Pero sí hay ataques del tipo lineales y encima distribuidos. Y por último, la última pregunta, ¿no? ¿Los ataques de canal lateral tienen poco futuro? En absoluto. Ese es el problema gravísimo que tienen todos los algoritmos hoy en día que usan la operación de exponenciar. Con lo cual, pues estoy trabajando con el exponente de la clave privada cuando firmo digitalmente algo y ese exponente son ceros y unos y hago operaciones distintas, como acabo de decir, con un 0 con un 1. ¿Vale? Entonces me da igual atacar una clave de 4.000 bits, que 8.000 bits, que 3.000 bits, que 5.000 bits, me da lo mismo. Porque sencillamente voy leyendo nada más esas frecuencias, como digo, que están por ahí por los 30 y pico kilohercios. Y sí que tiene mucho futuro ese tipo de ataque de canal lateral. Eso no quiere decir que están rotos los algoritmos, están rotos las implementaciones. Hay que implementarlo de otra forma. Meterle tempes y otras cosas que vamos a ver dentro de un momentito. ¿Vale? Bien, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería un secreto roto sin conocer la clave privada. Hay un software que está trabajando pues, un alumno y aún está en fase beta y por eso no está publicado. Aquí prácticamente no se ve muy poco, en las diapositivas ya lo vais a ver mejor, pero podemos hacer una demo, en este caso con 30 bits, para que sea muy rápido, que no tengamos ningún problema de tiempo. Y entonces si me voy aquí
creo que es este de aquí, vamos a ver si lo pillo bien, uno de estos. Ring RSA, estaba aquí. Ese es Legión. Vamos a ver si lo pillo bien. Ring RSA, este de aquí, ¿vale? Y entonces digo que quiero pues que llamen una clave de tipo automática, por ejemplo, hemos dicho de 30, ¿no? O de, bueno, de 20, hagamos que sea más rápido. Genero pues una clave y le digo que quiero hacer un ataque de tipo cíclico, por ejemplo, pues el número 2, que haga el ataque, pues, o puedo generar de forma aleatoria, como quiera. Si comienzo el ataque, fijaros que ha encontrado el 2 en un tiempo muy rápido, en la vuelta 800, y en realidad la clave, en vez de 800, tenía un número, pues eso, de 40 y tantos mil, ¿no? Lo importante aquí no es esto, lo importante es que al final lo que aparece abajo de todo, si se puede aquí iluminar, sí, allá abajo de todo aparece pues el porcentaje del cuerpo que tenemos que recorrer, y ese porcentaje normalmente está del orden del 1 por 1000 o menos del 1 por 1000. Es decir, debo recorrer mucho menos espacio para poder hacer ese ataque. ¿Vale? Bien, pues para seguir con el tema, esto, vamos a las diapositivas. La siguiente diapositiva, pues diría que se generan anillos, es decir, no tengo que recorrer todo el cuerpo. Con anillos, ¿me ponen ahí? ¿5? ¿5? 2, vale. Eso quiere decir que tengo astigmatismo. ¿Vale? Bien, en 2 termino. Y entonces se producen anillos. ¿Qué significan los anillos? Significa que yo puedo pues, decirle, en este caso a este programa, que me haga la siguiente operación. Que tome todos los números que corresponden a ese cuerpo. Supongamos que tenemos el cuerpo 7 por 11, 77. Que tome pues, el 1, 2, 3, 4 hasta el 76 y me diga que qué sucede si tomo un número, lo elevo a la clave pública o a una clave cualquiera, reduzco al módulo, la salida otra vez a la clave pública y hago esa operación. ¿Y cuándo se cierra el anillo? Bien, pues aquí podéis ver que hay pues, muchísimos anillos que van apareciendo y entonces es la posibilidad de que yo caiga en un anillo un poquitín grande o un poquitín pequeño. Aquí no lo podéis ver, pero por ejemplo en esta clave que es muy pequeña, de 24 bits nada más, hay pues eso, anillos de longitud 2800, 1430, 260, 220, 130 y mucho más para abajo, anillos de tamaño 4. ¿Y cuántos anillos hay de cada uno de ellos? Del amarillo hay 2600, de otro hay 1300, 2600, en fin, en total hay 12.000 anillos. Si yo caigo en un anillo muy pequeñito, automáticamente lo puedo romper, ¿no? Entonces es algo que tampoco se conocía y bueno, se puede hacer pues, con el software, ver cómo se hace estos anillos. No lo haré porque estamos con el tiempo muy justo, pero con el mismo software le digo que me grafique esos anillos y pues en cosa de pocos segundos aparece ese tipo de operación, ¿no? Si yo quiero factorizar, tampoco lo probaré aquí por tema de tiempo, pero si quiero factorizar tengo el programa de MCF 151, que lo podemos cargar de internet. Con un ordenador de casa pues un poquitín no muy bueno, pero que estaba trabajando con 4 procesadores, pues romper un número de 300 bits pues tarda cerca de media hora. Si tengo algo más potente, pues podríamos hablar de algunos minutos, 3, 4, 5 minutos, pero si le pongo más caña, pues 500 bits o así, pues no hay que lo factorice, ¿no? Te haces esa operación, como veis aquí tengo una captura de pantalla, y luego te crea un archivo llamado mcf.log, lo editas y te sale todos los resultados de cómo ha encontrado los primos P y Q. ¿Vale? Bien, nos pararemos aquí en la paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños pues, es algo muy interesante y es muy bonito porque permite hacer un ataque para romper la clave privada sin conocer absolutamente nada del atacante, solamente la clave pública nada más. No tengo ni siquiera que capturar un mensaje. Yo elijo un mensaje cualquiera, el 48.984, ese es el número que yo quiero elegir, o el 2, el que se me ocurra, y entonces lo que hago es algo muy sencillito para que lo entendáis. Tomo el módulo n y el módulo n lo divido en 2 mitades, mitad izquierda y mitad derecha, números pequeños, números grandes. Los pequeños le pongo el contador i y los grandes le pongo el contador j. Los pequeños van del número 2 hasta el n medios y los del j van del n medio más 1 hasta el n menos 1, ¿vale? Tomo ese número de ataque, el 2400 y pico que me he inventado, y lo elevo al número 2 de los i y lo elevo a n medios más 1 de los j. Veo el resultado, si no coinciden, pues entonces elevo los contadores pues, se incrementan. El i pasa a i más 1, el j más 1, y entonces hago el mismo número de ataque elevado a 3 y elevado a n medios más 2, ¿vale? Y en ese caso, lo que tengo que ahora buscar, y eso es lo interesante, lo novedoso, es que debo buscar si el último número de los j ha colisionado con el primer número de los i, o al revés, si el último número de los i ha colisionado con el primer número de los j. ¿Eso qué me significa? Me significa que yo puedo paralelizar.
Porque si aquí divido esto en ordenadores I y ordenadores J, a los I, ¿qué os paso como target? Os paso el valor de J, ¿de acuerdo? Y a los J os paso el valor del I, ¿vale? Y os reparto trabajo hasta que encontréis una colisión. Y eso se puede hacer en práctica de laboratorio y se hace un divide y vencerás y funciona perfectamente. Se divide por n perfectamente, ¿no? Aquí hay un pequeño ejemplo, usando la paradoja de cumpleaños en un servidor local, pues se arranca el servidor, eso es un programa en Java. Este programa espero ya subirlo a internet en este mes. Y aquí tenemos el cliente, y el cliente al final, aunque no se ve bien, pues tarda prácticamente 10 horas en encontrar, ¿no? Eso se puede hacer pues, con el localhost, pero lo bonito es hacerlo a través de una dirección IP en un laboratorio. Bueno, para eso pues, hemos utilizado este High Performance Data Center de Vallecas 2. Así mola mucho, pero luego no son ordenadores de hace 7, 8 años. La fotografía sí impresiona, pero no es más que eso. Y entonces 20 PCs están trabajando con el programa. Y entonces, esos 20 PCs, al final le hago lo mismo, le envío el mismo número. Evidentemente, en este caso, pues cada PC debe indicar que tiene la dirección IP del servidor, a donde tiene que atacar. El servidor reparte trabajo de una forma totalmente pues, equitativa, en función de si un cliente tiene más capacidad de cómputo, le entrega más paquetes para que vaya haciendo cosas. Y al final, pues lo que aparece en la diapositiva, y no lo haremos por falta de tiempo, pues aparece pues, el número de tiempo, y el tiempo son 28 minutos con 30 segundos. Es decir, pues hace un divide y vencerás. Entonces, pues es interesante decir, pues, ¿y qué sucede si en vez del centro de este Vallecas 2 yo tengo un centro supercómputo? Pues sería bonito poder probarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayamos a poder atacar claves de 1024 bits, ni mucho menos. Quizás nos acercaríamos a claves de 400, 500 bits, 600 bits, pero eso ya se ha hecho con factorizar. Con lo cual, es algo interesante, pero no pasa más allá de hacer un software de prácticas que, como digo, espero este mes subirlo a internet para que podáis jugar con él. Bien, y para ir terminando, termino en un minuto, el ataque por canal lateral, pues aquí aparecemos lo que yo llamo los The Sound of Silence, ¿no? El disco de Simon & Garfunkel, que imagino que aquí nadie conocerá, pero más de algún crío ha nacido de las canciones de Simon & Garfunkel. Seguro que sí. ¿Román no? No. Bueno. Bien, entonces como veis aparece pues, el 0 y el 1 y es el tiempo de cómputo y lo que está consumiendo de batería, ¿no? Y entonces como veis el 0 consume mucho menos y el 1 consume mucho más, por lo que decía, ¿no? El 0 es un cuadrado módulo y el 1 es un cuadrado por la base módulo. Y esa multiplicación requiere tiempo y además es constante. Y entonces, bueno, si tienes la capacidad de leer esto, aunque es complicado, no es tan fácil, ¿eh? Porque esto tienes que leerlo a frecuencias que están entre los 30 kHz, 100 kHz en un PC que va en giga. Pero bueno, eso son cosas de la gente de Teleco que lo puede hacer. Y lo que ha hecho esta gente, entre ellos Shamir de RSA, es que pues, le he robado tanto la fotografía de arriba, que aparece alguien escuchando el ordenador, como la fotografía de abajo. Ha pues, intentado escuchar qué ruido emiten o qué sonido emiten estos ceros y unos en el ordenador. Y efectivamente los ha encontrado. Entonces, pues el problema es que esto se convierte en el verdadero peligro, porque ya no importa el tamaño de la clave, cualquier clave puede ser atacada. Y lo que han hecho esta gente, incluso con un teléfono móvil a medio metro, han captado lo que tiene el ordenador. Y luego hay en la página web de ellos, pues hay unas como 15 packs, si alguien quiere, pues tengo la hoja aquí, os la puedo regalar, donde pues dice exactamente qué tipo de ataques se podrían hacer, ¿no? Muchísimos. Incluso ordenadores que tienen pues, una caparazón tipo Tempest, para que nadie entre, pero tienen un ventilador. Dice, mira, pones el micrófono, el ventilador y captas lo que están haciendo los bits por dentro, ¿no? Hay muchos ataques interesantes. Con lo cual, ¿dejaríamos en principio de confiar? Pues no sé. Bien, para terminar, ¿qué soluciones pueden haber? Pues está claro que la solución es del tipo Tempest, aunque Tempest es algo que lo que intenta es quitar la radiación electromagnética. De ahí viene la figura que está abajo de un vídeo muy famoso en YouTube de cómo se capta una password de un despacho a otro. O bien en la parte de implementación. Implementar, muy fácil, es decir, mira, implemento de forma tal que cuando haga un 0, en vez de hacer un 0, hace 2 ceros y el segundo lo elimino. Con lo cual, pues metes cosas falsas y el atacante, si en un conjunto de 1000 bits tiene 7, 8, 15 bits aleatorios que están mal, evidentemente queda igual de perdido, ¿no? Eso sería en la implementación. Y de hecho, este ataque que ha hecho esta gente de aquí, entre ellos Shamir, se ha hecho con la connivencia de GNU-PG, y entonces han hecho el ataque a RSA dentro de GNU-PG, pero lo sabía GNU-PG. GNU-PG sacó automáticamente el parche sobre eso, y en la última versión pues, ha implementado la capacidad de que no se vea afectada por ese tipo de ataque, ¿no?
¿De acuerdo? Bien, la idea, y con eso termino, es no caer en la paranoia que dice el chaval que estaba ahí, ¿no? Pues a veces siento que pueden leer mi pensamiento. Pues quizás en el futuro sí. ¿Por qué no, no? Si generamos energía en el cerebro y también son ceros y unos, ¿ya? Pues igual la sinapsis, nos meten un chip por aquí en la sinapsis y nos pueden leer el pensamiento, pues no sería cosa extraña de que apareciera alguna película más adelante, ¿no? Os dejo pues aquí las 3 referencias donde ahí puedes sacar información. Y nada, y quedo pues, si tenéis alguna pregunta o si no, después más adelante. Gracias. Sí, 40. 2 preguntas. Hola. Ahora sí, sí. ¿Ahora? Sí. Buenas. Bueno, lo primero, evidentemente, enhorabuena por la charla, pese a que, por desgracia, no me he enterado de gran parte. Vale, Pues, no te voy a engañar, no te voy a engañar. Te lo cuento ahora, encantado. Pero pero desde luego sí. es algo que siempre me fascina y, bueno, la charla ha sido muy interesante. Para los del modo paranoia, ¿sería viable, por ejemplo, hacer un pequeño USB, un dongle USB que generara ruido en esa frecuencia para evitar que fuera escuchado, por ejemplo, vía un teléfono, para vender un simple módulo que se enchufe vía USB al portátil y que genere ruido totalmente aleatorio? Sí, efectivamente eso también lo dicen los autores en la página web. No tipo cualquier ruido. Tú lo que puedes hacer es que ten en cuenta que los ruidos que generan pues esos ceros y unos están en esa frecuencia. Creo que el 0 es 35 kilohercios y el 1 son 38 kilohercios. Luego hay en otras frecuencias también que se captan, que me imagino que serán armónicos o algo así, pero la mayor capacidad de lectura está en esa frecuencia. Cualquier ruido externo que tú haces, evidentemente lo puedes filtrar. El ruido que mete el ventilador, pues no vale porque lo filtras y ya está. Ahora, si tú metes ese ruido en el programa, pues evidentemente lo enmascaras. Pero por eso me refiero a un dispositivo en plan externo, un pequeño USB que genera ruido a esas frecuencias, de manera que el procesador pueda seguir funcionando, pero si tienes un móvil a medio metro ahí intentando escuchar, reciba los ruidos a esas frecuencias de 2 dispositivos distintos. Sí, se puede hacer, un pequeño USB para, pues eso, para los paranoicos. Es que si alguien lo hace, me pide el 50%. Efectivamente, en el artículo te lo dicen, que el ruido puede ser, el ruido es básicamente por la vibración que tienen los componentes electrónicos, nada más. Pero que el ruido puede ser a través incluso pues, de la salida pues, VGA, a través de un pendrive, de USB, de lo que sea. En cualquier lugar puede estar ese ruido. Entonces, hay 2 soluciones. O bien cambiar la parte de fabricación, que es muy costosa, o bien cambiar la parte de implementación. Entonces, como tú dices, pues meter esos ruidos por algún lugar para enmascarar. Es un poquitín el efecto Tempest. No sé si habéis trabajado con GNU-PG o PGP. Cuando vais a introducir las frases de paso, ¿vale? Activáis el efecto Tempest de forma tal de que la radiación electromagnética del teclado no la detecte la persona que está al lado. Y eso genera ruido blanco, ¿vale? Y efectivamente pues no te pueden detectar. Ok, vale, muchas gracias. Nada. Uy. Hola, Ahora sí. Jorge, ¿y se podría hacer un parche software? Es decir, tocar la OpenSSL para que cuando tú empieces a computar unos y ceros hagas que se aplane la gráfica. Sí. Eso también lo dicen en el artículo, sí, lo dicen así. El único problema que yo le veo, ¿ya? Y no soy desarrollador de software, entonces pues igual pues me invento algo, pero es que así como se puede leer, ¿no? Incluso dice en el mismo artículo que tú puedes tocar el ordenador. Cuidado con los que tenéis ordenadores que meten mucho ruido. Puedes tocar el ordenador y con el ordenador el calor que va disipando, ¿vale? Te lo pasa al cuerpo y luego tú te puedes medir la temperatura del cuerpo, el voltaje que tiene con respecto a tierra y con eso puedes marcar los ceros y unos. O sea, suena como a ciencia ficción, pero es verdad. Suena así, es así, ¿no? No sabemos dónde ponemos las antenas, pero suena así, ¿no? Lo único a lo que iba a decir, lo único que sé es que sería peligroso es que no solamente yo estuviera al lado tuyo en el metro y con un programa en mi iPhone que estuviera captando el tuyo cuando tú has sentado al banco, no se puede entrar al banco en el metro, pero bueno, entras al banco en el metro y pones la clave, sino que, por ejemplo, se pudieran crear troyanos en donde el troyano lo que hace es que está escuchando tu ordenador. O sea, no es un keyboard, un keylogger, ¿vale? Ni tampoco es un screenlock, pues sencillamente está escuchando lo que estás haciendo. Está de moda el tema de espiar el audio, ya lo hemos discutido mucho. Muchas gracias, Jorge. Vale, gracias.